Cuando quieran, ya estoy grabando. ¿Estamos? Bueno, estamos con el Clover Podcast número 12. Acá a mi derecha, invitada, Orne, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, buen día. Bien, tranqui, arrancando la semana. Excelente, bueno, hoy lunes no vamos a dar fecha para que la gente no se ponga a pensar, che, tardaron mucho en editarlo, o bueno, nada, volvemos a esta invitación, a esta charla que a mucha gente le interesa. Hace poco tuvimos dos invitados que la verdad fue una bomba y no quería dejar de tener la primera invitada mujer, como dijimos, Clover Podcast número 12 y 12 títulos argentinos, ¿no? Justito, sí. Recién lo estábamos hablando fuera de cámara y la verdad es que encajó perfecto. Bueno, Orne, nada, para arrancar un poquito quiero que te presentes, que le digas a la gente quién sos. Bueno, yo soy de acá, de Mardel. Toda mi familia es de acá, nacida. Practico surf desde los 11 años, ahí arranqué. Un poco porque, bueno, mi viejo fue guardavidas y siempre se nos inculcó el mar y el verano era estar todo el día en la playa siguiéndolo a él, haciendo sus horarios. Y a los 11 dije, bueno, ya nos paramos en el body con mi hermana y fue juntar ahorros de comunión y me compré yo mi primer tabla. A mí no me la regalaron. En mi familia nadie surfeaba, no es que heredé la tabla de mi viejo, me enseñó. Me compré la tabla y arranqué a pararme, porque ya me paraba en body. Ellos sí nos regalaron los bodies para una Navidad, me acuerdo. Te digo, desde los 4 o 5 con mi hermana hacíamos body. Y bueno. Cayó por ahí, además de eso sos guardavidas, Uh-huh. Bueno, además de surfista y todo, hermana, has recorrido el mundo por todos lados y bueno, quiero que me cuentes esos comienzos, vamos a los comienzos en el surfing que vos dijiste, vos mismo lo dijiste. Me compré yo mi primer tabla, no viene de familia, no viene de mi papá, viene, bueno, sí, estás involucrada a todo lo que es el mar, a todo lo que es la playa, pero bueno, ¿qué te despertó eso de comprarte la tabla y cuando vos te paraste en tu tabla y dijiste, che, este deporte me gusta en serio? Yo arranqué acá en las playitas del sur, en La Caseta, en esas playitas, en el Taino, era antes, era Vaquero Confort. Okay. Mi viejo laburaba ahí. ¿Qué sensaciones tengo? De la primer cortada, me acuerdo, no, era muy chica, 11 años, fue hace como casi 30 años que arranqué a surfear. Me acuerdo por ahí la primer cortada de ola de frente, en una izquierdita, donde era sentir que algo te desplazaba y flashearla, eso, de una olita. Y aparte después ahí las olas eran muy rápidas, entonces por ahí los primeros tubitos, era romper tabla muy seguido, la punta, porque uno se clavaba, esas playas son difíciles para arrancar. Sin embargo, yo arranqué y sin previa, sin escuelita, sin profe, sin ver videos, no existía, era ensayo-error. Todo por tu propia Y era voluntad. diversión, por eso. Era no copiar a nadie. Ni siquiera había casi surfistas que yo veía al lado. Claro. Había más bodies que surfistas. Tremendo. En esas playas. Sí. Y encima, bueno, estamos hablando de esas playas que son más orilleras. Exacto. Era Era divertido. Era ir a pagar. Excelente. Y aprender pagando. Yo aprendí así. Vos me decías, rompías tus tablas, ¿las llevabas a reparar mucho seguido? Había gente que Pepe me las arreglaba. Mirá vos. Sí, yo empecé a correr con sus tablas, con Birban, con Marbella. Con Paulo cuando venía acá y Pepe hacía sus tablas en la fábrica de Pepe. Y no, un par, 2, 3, habré roto. Se arreglaban y yo seguía con la misma tabla. Claro. No tenía muchas tablas, una tenía y la iba cambiando. Pepe fue el primero que me empezó a cambiar la tabla. Mirá vos. Cuando la mataba mucho me la cambiaba. Por favor, ya no quiero más. Y bueno, tomá, te doy otra porque Sí, no daba más ya y- está. No, Y sí, ya había que no cambiar. funciona. No, muy pisada también, Claro. muy abollada. Parte del deporte. Bueno, Orne, y de a poquito de estas primeras metidas y todo, te empezaste, hoy sos una surfista que tiene una carrera totalmente larga y bueno, te empezaste a meter en lo que es la competencia. Vamos a hablar un poco de la competencia en esos momentos, porque bueno, esto lo hablamos fuera de cámara, lo que era damas, hoy en día tenemos M10, M2, M14, bueno, y distintas categorías, porque hay una cantidad de mujeres surfeando que bueno, que ha crecido bastante eso. ¿Cómo era en ese momento?
había categoría Open Damas. Yo tenía 11, como te digo, cuando arranqué. Y las hermanas Gil hacían un campeonato femenino, que ya se dejó de hacer. Y ese sí tenía varias categorías, pero era un evento anual. Y lo hicieron como 3, 5 años. Tenían como un club femenino. Fue el primer club femenino. Como un festival también, ¿no? Era un festival, una vez al año. Pero después lo que era la ASA, no, había solo categoría Open Damas. Claro. Que de hecho yo empecé con Open Damas. Antes de que haya menores, eran solo hombres y damas Open. Después había algunos otros torneitos que hacían junior. Y también competía con los junior. Pero bueno, mi primer torneo fue ese, el femenino, esa misma temporada que yo arranqué a surfear. Me dijeron, che, hay un torneo, es para iniciantes, te podés anotar. Bueno, me anoté en body, en tabla, todas las categorías mayores, todo lo que había, digo, bueno, vamos. Para mí era divertido porque era entrar más veces al agua. Claro. No pensabas ni en los trofeos, ni en los premios, ni en los resultados, era ir a meterse al agua. Y bueno, así arranqué, después el circuito argentino, después el latinoamericano, después algunas fechas mundiales y sí, recorrí un montón, muchas vueltas al mundo sacadas. Siempre tuviste el apoyo de tu familia, ¿no? Para eso, porque también... Económicamente fue difícil en ese sentido. No, mis viejos guardavidas. Les hubiese gustado poder darnos mucho más y ayudarme mucho más. Claro. Pero el apoyo de ellos incondicional siempre lo tuve a nivel anímico, contención, como familia. Mi viejo profe de educación física, guardavidas, todo lo que es el conocimiento como conducta del surf. Bueno, también ellos confiaban en cómo me habían enseñado y cómo yo aprendí y me empecé a manejar sola. Ya a los 15, 14 años ya me iba con el aguja y los chicos a Chile, ya me llevaban. Fue me tuvieron que soltar y ahí empecé a viajar y a mí me encantaba viajar sola. No sé, el primer viaje ya a los 17 ya empecé a hacer las fechas del WS. El tour. Y mucho antes el latino, y ellos no me acompañaban, no podían venir conmigo. Era viajar con Agos, en ese momento que Agos hacía tabla corta y el circuito latinoamericano. Y nos empezó un poco a apadrinar Karim Sierra Alta. Mirá vos. Que era presidente del ALAS. Entonces empezamos a viajar con ellos, con los jueces, con la comitiva. Y hacer todo el circuito latino, pero con mi hermana. Mis viejos no venían más que a los torneos nacionales. Claro, pero siempre te abrieron las puertas y dijeron, Orne, si vos querés seguir tu sueño, querés ir a la competencia, fueron personas que te dieron la vía libre y dijeron, si querés volar, volá. 100% confianza porque sabían cómo nos habían enseñado, qué valores nos inculcaron y qué mejor que no ponerle un freno a tu hijo, dejarlo que se explaye y que se desarrolle y que crezca como deportista. Porque sí, obviamente que el factor económico es muy importante, pero más importante es poder saber moverte solo a esa edad e ir aprendiendo cómo resolver cosas en un viaje que hay gente que tiene miedo de tipo de salir. No, si no es en grupo no me voy de viaje o... Siempre hay cosas que te pueden pasar, perdés un vuelo, te roban, llegas tarde. En la calle, te meten en cualquier lado. He dormido en la funda, en un aeropuerto cerrado, en sillones, me han invitado, me recibía gente. Por suerte nunca me pasó nada, pero sí he corrido riesgos a lo largo de mi vida haciendo lo que siempre soñé, que era vivir del surf, y lo logré y estuvo bueno. Todo lo que pasé, hay gente que nunca lo vive. Porque cuando tenés todas las herramientas, todo el apoyo económico, se pierde mucho. Ahora pienso que los pibes de ahora tienen re poca calle. Sí. Y sí. No están curtidos. Y mismo cuando yo viajaba, y que tampoco era olímpico el surf, pero era profesional, países como Estados Unidos o Australia, algunos, los australianos no tanto, pero el americano era como viajaba con su coach, tenía todo, viajaba con los papás, estaba todo estaba súper financiado, tenía todo el equipo, le sobraban las tablas, le sobraban las quillas, le sobraban los trajes. Nosotros siempre
comprando cositas usadas, pero para poder... del australiano o del americano que capaz para que no te saquen dejaba, tanta ventaja, sí, porque toda esa tecnología hacía que también tu surf siempre esté un paso más abajo de ellos. Pero bueno, de ahí sale también el espíritu guerrero argentino, ¿no? Digamos, sí. Siempre eso nos caracteriza y como que nos lleva a dar ese plus que hay veces que el nivel o el talento, digamos, el entrenamiento, en un hit, si vamos a poner condiciones iguales, con mismas olas, todo, no nos daría a nuestro favor y después termina que los argentinos dan el batacazo y la gente queda sorprendida por eso mismo. Sí, muchas ganas. Exactamente. Tenemos muchas ganas de... Bueno, siempre supimos que el esfuerzo es lo único que nos iba a llevar a algo mejor. Y sin esfuerzo no pasás un hit. En 20 minutos en realidad le ganás a cualquiera. Totalmente. Pero también cualquiera te puede ganar. En realidad es el que comete menos errores en esos 20 minutos, quien planifica mejor, quien tiene la mente fría, que no sos un tibio. Todo, que no te caes, que lees la ola bien, o a veces hasta hay mejores pibes que compiten mejor en esos 20 minutos que free surfeando. Totalmente. Hay todo. Va también con la personalidad de uno y yo era uno de esos. Y el aprendizaje. Yo personalmente... ¿Por qué si todavía competís? No, pero digo que yo siempre me identifico más con esos, que en esos 20 minutos, capaz que free surfeando, sí, tengo mi surfing, todo, pero en esos 20 minutos es como que sacaba un plus extra que decía, che, te motivaba. Claro, y respondía y hacía lo que tenía que hacer, y punto. Y capaz que ganaba eventos que los demás capaz que surfeaban un poquitito mejor en lo general, pero yo respondía en esos 20 minutos y bueno... yo siempre me... Es que es lo que más importa. Totalmente. Creo que uno compite más al principio con el reloj, el saber aprender a manejar el reloj, porque después es eso. Si se te va el tiempo no puedes demostrar nada. No, totalmente. Y el reloj es que la agarraste, en qué momento de la batería. Chau, si la agarraste a los 15 minutos, un 10, tampoco te va a alcanzar, porque el otro te ganó con 2.6. Sí. O menos. Es que sí, todo lo que es el deporte y bueno, el surfing, no solo dependemos de nosotros, dependemos del tiempo, dependemos del oleaje, de la naturaleza, de los nervios. Suerte, hay un poquito de factor suerte, pero es muy poquito. Si uno se hace cargo de los resultados y sos exigente con vos mismo, siempre, yo nunca culpé al factor suerte. Para mí siempre es responsabilidad de uno lo que pasa en esos 20 minutos. Pero está. Corta. Pero está. Esa suerte. Sí, pero son muy pocas. Creo que cuando suena la bocina, ahí ya arranca tu responsabilidad. Y si vos te hiciste cargo desde el primer segundo de tu hit y podés resolverlo, tenés tiempo. Sí. Sí, mismo también te puede llegar esa suerte en nivel de quedan 30 segundos, necesitas una ola, te cae la ola y si no la haces, es tu responsabilidad. Esos últimos segundos por ahí sí, ya es suerte. Pero los otros 19 minutos no, es 100% tu responsabilidad. Está muy bien. Bueno, vamos a volver un poquito atrás. Como estuvimos hablando, vos sos una persona que abrió el camino en lo que es el surfing femenino, pero... ¿Cómo hiciste para insertarte vos en un deporte? Porque vos mismo lo dijiste, también viajabas con el aguja, había solo Open Damas, no había tantas categorías. ¿Cómo hiciste para insertarte en un deporte tan abarcado por hombres, ¿no? Sí. ¿Te fue difícil? ¿Cómo fue? Bueno, tuve referentes femeninos, Sofía Mulanovich. Yo miraba, acá en Argentina no miraba muchas chicas. No quería surfear como las chicas. Estaba María Laura Temporini, tenía 7 títulos nacionales. Era la estrella, ¿no? La mejor mujer en Argentina. Y después, con 13 años, yo ya competía con ella. Claro. Y a los 13 años también gané una fecha Open. Mirá vos. De chiquita. Así que después me fui ya con los menores chicos, con los junior chicos. Y después también con los Open, con la Paloma, cuando no estaba la categoría mujeres. Pusieron mujeres porque yo competía con hombres y ya los hombres no querían que compita con ellos. Hasta metiste un podio. Y se quejaban y no querían, ¿no? Porque ella es mujer. Y bueno, pero poneme categoría mujer. Y sí, una vez que hice podio, quedé tercera.
¿Qué fue? ¿Qué año fue? ¿2014, no? Por ahí. No recuerdo, creo que lo ganó Santi o Lele ese torneo. Creo Santi que, Muñiz creo lo que ganó. 2014, sí, ahí. O que Santi salió campeón argentino y el Lele había ganado el evento, algo así fue. Si no me Estaba equivoco. bueno, no estaba tan gigante el mar, me acuerdo que estaba lindo siempre. Y a mí me gustaba la ola, por eso iba a competir. Creo que en ese momento tampoco había premiación en efectivo, era raro. Sí, no sé, no sabría Era decirte, malísimo no los premios. recuerdo. A mí no me motivaban los premios, no era que iba por el dinero, iba para medirme con los chicos, para practicar, para correr esa ola que está buenísima y también porque es automotivación, ¿no? Ganarle a un chico, sí, es un montón de esfuerzo. A mí como deportista me crece, es un crecimiento personal, ¿no? Me genera motivación. Es más difícil ganarle a un hombre que a una mujer. No sé, las mujeres también son buenas competidoras, no hay que subestimar. He corrido con muy buenas competidoras afuera, muy estrategas. A mí me generaba risa la reacción de los hombres cuando perdían, porque perder con una mujer no es horrible, me pongo en su lugar, era feo. Ok. Pero a mí no me importa qué género es en el agua. Yo considero al buen competidor, Y si al buen surfea perdedor, mejor buen que vos, surfea perdedor. mejor que vos. Me la rebaja un mal perdedor que sale y hace ¿Espamento? un show o revolea la tabla. Me parece que no deberías competir si te lo tomás así. Si sos un buen ganador, sos un buen perdedor. ¿Vos siempre fuiste muy medida en esos cosos, en esos momentos? De Porque sacarme, no, siempre nunca me está saqué, la bueno. bronca, ¿viste? Capaz que... Me la trago si estoy recaliente. Perfecto. No me gusta dar show así. Primero porque es debilidad para tu oponente. Sos un débil. Le estás mostrando que llorar, nunca lloré en un evento. Sí, puedo estar re caliente, re bronca, por ahí he llorado en mi casa cuando nadie me veía o te quedás maquinando de ese momento que cometiste el error que te costó ese torneo. Que a veces los resultados te definen en tu carrera, porque nadie se acuerda del casi campeón. No, totalmente. Nadie. Vos ganaste o perdiste, es así. Sí, el único que toda la gente recuerda es el campeón. Y bueno, es difícil mantenerse tantos años y ganar y sí, duele perder, siempre duele perder. Totalmente. Bueno, estábamos hablando recién de la Paloma, de que antes era un evento solo de hombres y que bueno, que vos te medías con ellos, bien lo dijiste, tuviste un podio, por lo tanto bajaste a bastantes y bueno, y te alzaste en ese podio, bueno, con Santi, con Lele, recién lo hablábamos. Después de tanto tiempo, vamos a ponernos ya hoy, ¿viste? Después de tanto tiempo, ¿ves evolución? Comentame un poco del desarrollo, más que nada, no solo también de campeonato, de alguna asociación o liga internacional, sino de movimiento de mujeres, Sí. cómo ha crecido, ¿no? El surf está de moda, sigue de moda, creció, tanto crecieron marcas como de trajes, como de tablas, de Mardel, hay un montón de fabricantes de tablas, hay chicas shapers creo en Argentina, no tengo ni idea. Creció mucho, creo que hospedajes en Mar del Plata, que ya están adaptados para surfistas, hay un turismo surfer un montón en Argentina, no solo en Mar del Plata. En el mundo se convirtió en un deporte olímpico, ya van 2 olímpicos que participa el surf. Sí, sigue creciendo, como que no tiene límite. También hay modas, pero creo que esto ya no es moda, creo que esto de acá no baja, pienso yo. Si me gusta más o menos, no sé, creo que cada surfista puede dedicarse de la manera que lo quiere hacer. Todavía hay surfistas que lo viven como estilo de vida y hay surfistas que lo eligen como un deporte. Nosotros, la generación de Lele, la mía, fuimos por ahí los primeros surfistas profesionales de Argentina que pudimos vivir de esto, porque antes era más un hobby, un estilo de vida y eran un bardo, o sea, había marcas que apoyaban, pero realmente no entrenaban, no hacían funcional, viajaban, no trabajaban, no daban clases, no hacían acciones para fomentar
no sé, el medio ambiente o ayudar a los chiquitos, o motivarlos de alguna manera. Y todo eso de trabajar en la formación de las categorías futuras. Es todo un trabajo que, bueno, es ser profesional, ¿no? También. Totalmente. Dar un buen ejemplo y no solamente ser un buen surfista, un loco. Igual yo admiraba a esos cuando arranqué. Tipo Andresito Di Marco, Mati Segura, el Ovejita, bueno, la Aguja, Carlitos. Esos eran mis referentes. Como se llevaba el surf antes, digamos, ¿no? Eso era Claro. Toda la comunidad de surf en Argentina, eran ellos. Y esos fueron nuestros referentes, me imagino que para vos también. Sí, mismo también, no solo, vamos a hablar de internacionalmente, Andy Irons era un loco que no entrenaba físico ni nada, y el chabón era un referente del surfing mundial. Yo creo que con esto del profesionalismo por el tema olímpico, dio una vuelta de tuerca totalmente lo cambiaron que es los cuerpos, el ¿no te parece que ahora tienen otra fisionomía así? Los cuerpos están más entrenados. Sí, olvídate, se lo ve como, más por robóticos. ejemplo, a mí me pasa que yo lo veo a Gabriel Medina cuando él era chico y hoy en día. Él antes era más un estilo normal, no tan forzado. ¿Pero te gustaba más el gimnasio. surf de Medina antes? Sí, yo personalmente sí lo veo más elástico. En cambio ahora lo veo más de gimnasio, más duro, ¿viste? Pero en su surf lo ves también, que no surfea igual. No, es un animal. Eso no lo vamos a sacar de... Pero digo, se lo ve más forzado y mucho más entrenado. Y bueno, también lo que habla, ¿viste? Son detalles que el chabón decía, por ejemplo, para las Olimpiadas de Japón, que tenía que bajar no sé cuántos kilos porque la ola era más chica. Entonces no están en cada detalle, y es así. Porque el resto está jugando así. Es que sí. Entonces vos no te podés quedar atrás. No, si no, es todo desventaja, ¿o no? Claro. Sí. Un poquito de agua, gente. ¿No querés agua? Está bien. ¿Media luna? ¿Están buenas? Sí, están buenas. No, porque me va a quedar todo pegajoso. Bueno, como saben todos, estamos acá en Clover Surf and Coffee Shop. Nos vamos a ir un poquito de tema ya. Dale. Estuvimos hablando un poco de lo que es el surfing nacional, hablando un poco de las diferencias entre lo antes y lo de ahora en lo que es el deporte de damas. Quiero empezar a tocar un poco, porque hablamos que tenés una carrera muy amplia y tenés varios logros que quiero mencionar. Primero, 12 títulos argentinos. 12 títulos argentinos. ¿Cómo fue eso? Porque vos dijiste, la chica que nombraste hoy... María Laura Temporini. María Laura Temporini tenía 7. ¿Vos lo veías muy lejano eso en su momento? El tener 7 títulos argentinos. ¿Querías superarla? ¿Tenías como algún objetivo en eso? No, para mí no era imposible alcanzar 7, porque ella era una chabona grande. Pero yo tampoco pensaba superar esos números. Okay. Como que no me importaba. Se fueron dando. Mi enfoque era hacer una buena maniobra, seguir mejorando, agarrar una ola más grande, viajar. Los torneos estaba porque era parte de ver a alguien mejor y por ahí mirar a los chicos. Claro. Era motivación. Cuando vos ves... Cuando arrancás a surfear tenés que rodearte con chicos que surfean mejor para aprender las cosas, los detalles, cómo se pone la pita, cómo se entra por acá, para no rebotar. Siempre es bueno ir a surfear con alguien que surfea mejor que vos. Querés mejorar y andar con alguien mejor que vos. Y te sube la vara. También. Y entonces te manijea a querer hacer algo, una maniobra mejor o sacar más agua, no sé, meterte en tu vaso. Sí, te motiva. Aprender. Totalmente. Uno observando ya sin que te diga nada, por ahí es un corto, vas a surfear con alguien y no te tira ni una. Pero vos, si ya sos buen observador, aprendés. Totalmente. Y a mí me gustaba eso. De ahí yo iba y absorbía data. Bueno, pasaron los años y ganaste eventos, ganaste títulos, fuiste también 2 veces campeona latinoamericana. Sí. Quiero ir a unos años que vamos al 2007-2008, en un momento en el que vos empezaste a correr lo que es el Tour, el QS, el Qualifying Series. Estuviste muy cerca de estar en el CT y del Championship Tour, digamos, del Dream Tour. ¿Vos tenías como objetivo eso en su momento? Bueno,
En realidad, sí, siempre quería clasificar. Estuve muy cerca y creo que estaba tan malo el mar. Fue una fecha que quedé atrás de Lian Curren, me acuerdo. Ok. En Río. Me faltaba ese buen resultado y el mar está de terror, todo revuelto. No, la verdad que no me acuerdo bien qué necesitaba para pasar, qué puntaje, pero sé que ese hit definió que yo clasifique o no clasifique. Claro. A veces es así, el deporte es muy cruel. Si en 20 minutos vos no pudiste agarrar esa bola... Se define un año. El mar está igual para todos, o sea, no hay que culpar a las condiciones porque a Lian, no sé si ella... No, creo que no compitió conmigo, pero yo tenía que pasar ese hit. Claro. Y ella perderlo, o al revés. Y sí, a veces uno trata y no se pueden conseguir todos los logros. No, totalmente. Por más que te esfuerces, por más que tengas la disciplina, hay otro también que está en la misma carrera que vos, hay un montón. En ese momento las mujeres eran menos, aparte, eran 17, los hombres 44. Ok. Antes el CT era mucho más reducido en y mujeres. clasificaban menos, ¿no? También Había a la vez. menos renovación de spots para que suban al Claro. CT. Sí, eran 4 o 5 spots, entonces mínimo tenías que quedar entre top 7, Claro. top 10. Sí. Y yo creo que quedé 15 ese año, 12, fue ahí nomás. Sí, estuviste ahí nomás. Pero bueno, son puntos mínimos que capaz que ese hit ya Claro. te llevaba a ese Dream Tour. Igual eso no fue lo que... Yo después de eso no dejé el surf, ni dejé surfear, después pasaron muchas mejores cosas de hacer el CT. Pero también me acuerdo que no me gustaban muchas cosas del CT, cómo manejaba el ASP, cómo había favoritismos, cómo los australianos tiraban por su lado, cómo los brasileros tiraban por su lado. Cuando vos ibas a competir a Brasil, tenías que sacar mucha diferencia, no te tiraban los puntos, lo mismo que pasa acá, pero a ese nivel. Porque la ASP no deja de ser una empresa privada, siempre tuvo intereses particulares. No, totalmente. Con sus riders. Tuvieron el monopolio y... Es un circo y es un circuito privado. Digo, no se asociaron a nadie, son australianos. Claro. Y bueno, siempre me pareció que había un poco de manipulación en resultados. ¿Quién querías que suban, quién no? Y a mí no me conocía nadie. La primera fecha que gané, que es esta, la de la zapatilla, que fue en Huntington, fue un One Star QS. En ese momento se dividía por estrellas. Lo que ahora es la WSL era el WQS, que era antes la previa a la clasificación al CT. One Star QS era una estrella y después gané un 3 estrellas en Pantin. En Pantin, en España en 2008, ¿no? Sí, pero en Huntington, yo en ese momento... Huntington es la meca del surf. No me conocía nadie, yo no tenía ningún logo en mi tabla. Y encima capaz que vos, decís, bueno, una estrella. Pasa que ahí en California van todos. Sí, no importa y el cuánto nivel vale. está, no, capaz que porque hay un poco menos de plata o porque los puntos son menos. Van todos igual porque estás ahí en Huntington encima. En realidad todos los CEOs saben que alguien ganó en Huntington. Porque es la meca, es la ciudad... Hasta más que Trestles. En ese momento Huntington es, no sé cómo decirte acá. Sí, la Playa capital Grande, del Elliot, surf del mundo. Elliot. Es la capital del surf del mundo. Sí, era muy grande. Y bueno, ahí yo caí, hice esa fecha, en realidad pude hacerla porque estaba laburando en Puerto Rico. Mirá vos. En una veterinaria de la familia de los Todd, Brian y Wesley. Viviendo con ellos, con la mamá, porque Brian estaba profesional ya haciendo el QS, todo el circuito completo, con sponsors, bancado. Y ellos me dieron hospedaje, me quedé como 9 meses en su casa, trabajando y viviendo y surfeando y entrenando. Y como es un estado de Estados Unidos, Puerto Rico es un país, pero también es parte de Estados Unidos, estaba muy cerca de California. Claro. Y me tomé un pasaje, me hice el evento con Brian, que me ayudó también a llegar ahí, y después me volví. Y seguí trabajando en Puerto Rico para ir a otro evento, no me acuerdo a dónde me fui después. Tremendo. Sí. Pero bueno, además de eso,
quiero poner un punto para que comentes. Vos tuviste muchos años en el cual individualmente representabas a Argentina, pero a nivel, por ejemplo, ISA, o que tenías que ir con equipos y eso, estabas representando lo que era Italia. Sí, Quiero que me comentes los ISAs, eso. Hace mucho tiempo, cuando los equipos no eran, o sea, antes de que sea preolímpico, olímpico, a los ISA no iba nadie. No llevaban buen equipo los países. Claro. Todos le dan importancia a hacer las competencias individuales. Pero bueno, igualmente, yo iba a representar a Argentina y desde los juniors, empecé a ir a los juniors y a los Open. El tema es que en Argentina estaba manejada la ASA por gente que tenía intereses personales, o porque si no pertenecías a tal marca o no estabas auspiciado por tal, o no eras el hijo o el sobrino de tal que era el presidente de la ASA o el vice o el juez, a mí me sacaron de la selección, a mí ya no me llamaban. Okay. Yo por ahí estaba viajando y no hacían selectivo. El equipo argentino se elegía en base a los resultados del circuito nacional, y yo muchos años no gané el circuito argentino. Porque no estaba. Porque no estaba. Por muchos años nadie lo hacía. Ganaron un montón de chicas que no tenían el nivel para ganar un circuito argentino. Y sin embargo lo ganaron, porque acá no había nadie. Claro. Había muy pocas chicas. Por ahí eran hasta finales directas del circuito. Pero bueno. Sí, yo empecé a correr para Italia cuando Argentina no me quería llevar más, y con mi hermana teníamos pasaporte italiano, nacionalizadas italianas. Y sí, hay un reglamento que te permitía pasarte para Italia. Antes el ISA decía que no podías volver a tu país. Una vez, ¿no? Te podías ir. Después, cuando fue olímpico, claro, podías irte, pero después no volver a Argentina. Igual cuando nosotras nos fuimos, no nos importaba ya volver a Argentina, porque ya la veíamos bastante lejana la posibilidad de que nos vuelvan a reincorporar, porque esa gente cualca que estaba acaparando el circuito, dañando tanto al surf argentino como pasó muchos años, se fueran. Es como política del deporte. Entonces nuestra carrera seguía, y cuando sos deportista, un año es un montón, meses es un montón. Totalmente. Y si te llaman de la selección italiana, porque las dos, en ese momento no había muchas surfistas italianas, y nos dijeron, sean parte de la selección, vengan, las llevamos. No hablábamos en realidad el idioma, no me sé el himno italiano. Tantiaguri. Pero mi familia, mis raíces son italianas. La mayoría de los argentinos tenemos raíces italianas porque somos descendientes de ellos. Y mi abuela sí fue italiana, venida a los 10, ella se vino a los 17 años. Pero bueno, acá me cortaban las piernas, no me querían llevar, a mi hermana tampoco. Preferían llevar a chicas sin nivel, pero de verdad. Sí. Y entonces yo me fui un par de años. Después... ¿Volviste? No podía volver, después quería volver. A nivel panamericano en un momento, ¿no? Claro, lo que pasó es que cambió el ISA, adoptó el reglamento olímpico. Ok. Entonces el olímpico dice que después de 6 meses tienen que haber pasado 6 meses para volver a representar a tu otra nacionalidad, y si podés hacer los cambios ilimitados. Mira vos. Algo así dice, no me sé bien el reglamento, esas cosas nunca me interesaron tanto, yo siempre me enfoqué en estar en el agua, hacer las cosas bien, no irme de foco, porque para eso estaban mis viejos, Está que bien. me defendían, que se peleaban con la gente del surf, y nada, y los medios también, ¿no? Que te defienden o te hunden. Totalmente. Una buena nota te puede ayudar, o no una nota te puede perjudicar mucho, porque que te ignoren también es malísima publicidad. Totalmente. O que le den a alguien que no se lo merece semejante nota como hacen, eso también está mal. Y hay mucha manipulación de a quién potencian y a quién hunden, y bueno, eso todavía no cambia en Argentina. Ok. Y vos sentís que bueno,
que eso en su momento te tiró para abajo, el no estar para Argentina acá en los campeonatos, que la gente te miraba con alguna otra cara o algo? No, para nada. Nunca me afectó lo que la gente diga, piense de mí, ni de mi familia. Creo que siempre hay gente que va a hablar mal, no puedes caerle bien a todo el mundo. Mi foco, como te digo, era hacer lo que vine a hacer, lo que me gusta hacer, lo que me hacía feliz. Y el resto, no, eran de palo, a mí no me importa nada. Excelente, excelente. No. Sí me molestaba por ahí tener que dar una explicación, porque se decía una versión de que se vendieron. Yo me cagaba de risa, no. Claro, nunca me afectó. A eso vino esta pregunta también, como ponerle un punto final o una clare y decir, che, bueno. Sí, la gente no sabe lo que pasó, pero... Por eso es lo que te comentaba hoy, que yo quería tocar ese tema como para decir... Nada, mucha gente se decía una cosa, a mí me pasó que en esa época yo era muy chiquito, tenía 12, 13 y bueno, se comentaba una cosa por este lado, sí, yo me acuerdo mismo también, porque también venías a correr los circuitos y bueno, por ejemplo, ganabas algo y es como que siempre era Orne, ¿viste? Y digamos como... una incógnita, ¿viste? Era algo que se hablaba por un lado, otro por otro, entonces nada, quería que, había muchas lo versiones, comentes, ¿no? y digas, bueno, esto era lo que pasaba, yo no es que me vendí ni nada, claro. Porque también encima los argentinos son muy de, ¿viste? La bandera, y yo no dejo la bandera por nada, ¿viste? Entonces nada, se critica mucho cuando pasan estas cosas y quería que le demos un punto final. Bueno. Volviste al país. Pude volver a pasarme, sí. Pudiste volver a pasarte. En un Panamericano fue el cambio. Perfecto, en Panamericano estamos ya entrando a la recta, digamos, de que el surfing empieza a ser olímpico, la gente empieza también, mucha gente de Hawái se puso a correr para Brasil, ¿viste? En busca, desde otro lado, en busca de beneficios para no competir tanto con otra gente. Los australianos a Japón. Exactamente, entonces, nada, pasa Panamericano, nos vamos a situar en Punta Rocas 2017, Perú, un evento que bueno, ¿te gusta esa ola? Me encanta. Sí, es una ola power de backside y aparte me encantan las derechas. Estoy más acostumbrada a correr derechas que izquierdas. Tu backside es muy, muy sólido. Gracias. Sí, me siento cómoda en esa ola. No me molesta que se ponga grande. Por ahí nunca usé talas tan grandes. Debería haber tenido algún gancito más. Se veía siempre. Siempre estaba medio ahí jugada, como con las quillas. Pero es una ola poseada, que igual tengas lo que tengas, esa ola es power y siempre te va a caer una en la cabeza. Totalmente. O te va a costar leerla porque si tienen unas piedras, te salen, tiene mucho movimiento, pozos. De océano también. No es fácil, pero a mí me parece una ola muy, muy divertida. Y bueno, pasaste hits, te llevaste una medalla de oro. Sí, bueno. En un Panamericano que dijiste, bueno, volví, tomen. Sí, aparte, ahora que me acuerdo, me volaseaban las chicas en Perú porque, ay, vos que estás desaparecida. Y nadie me daba 2 mangos. La realidad era esa. Estaba, creo que, no sé si hacía el circuito argentino. Había empezado a trabajar como guardavidas, estaba full enfocada en mi temporada de guardavidas, me tenía que pedir licencia deportiva para ir a hacer ese evento, faltar al laburo. Y tampoco es que estaba súper entrenada, pero es una ola, como te digo, estaba motivada, me gustaba la ola. ¿Te sentías bien en ese momento? Me sentía bien y me lo tomaba también esos 20 minutos como ir a hacer el trabajo bien. Y cuando uno se mentaliza así, cometes menos errores. Y creo que es eso, es el que comete menos errores y el que es constante. Y bueno, y trajiste una medalla de oro. Sí. En su momento también con ese resultado ayudaste que Argentina quede tercera en el evento. También, sí. Así que nada, pasó otro año, es como que se iba haciendo una bola cada vez más grande. 2018 se acercaba a lo que era el 2020, que era Tokio, que eran las Olimpiadas. Nos vamos a 2018, un evento que tenía plazas, también mismo en Punta Rocas, tenía plazas para personas
que puedan clasificarse a Lima 2019 y con eso tener la posibilidad de llegar a Tokio 2020, digamos, ¿no? En 2018 habían 6 plazas y vos fuiste una de las personas que consiguió esa plaza para poder correr en Lima 2019. Sí, no me fue bien en ese evento, pero sí, fue suficiente para clasificar. Igual yo no entendía una goma de esto. Ok. Como que vos ibas y hacías tu trabajo. creo que saber todo eso te exige más, te genera un estrés. Yo no quería entender mucho lo que estaba pasando. Yo quería en cada hit surfear bien y ganarle a tal. Y me acuerdo que la primera batería me tocó con Brisa Genesis. Ok. Y yo en esa batería le gané. Después ella no sé si ganó el evento. Pero en ese momento yo quería surfear mejor que el resto. En cada hit. Corta. No hacer 10, además pasar, ¿no? Pero la idea era pasar hits. Está muy bien. Después los coaches estaban así analistas y siempre analizan y ven estadística y a quién le tenés que ganar y todo eso yo nunca en mi vida lo hice. Porque la estrategia, el trabajo del surfista es en 20 minutos pasar tu hit. No, te trabaja encima la cabeza antes de tiempo. No podés dormir, te reestresás. reestresás. No, totalmente. No se hace eso. Totalmente. Genera mucho estrés previo y después quedaste como con la batería agotada. Sí, totalmente. Y bueno, y conseguiste ese slot. Nos vamos a Lima 2019. Comentale a la gente que fue ese evento, porque fue especial. Sí, ¿no? Los Panamericanos eran PASA y este fue el primer Panamericano de la Pan Am Sport, que es global, digo, abarca todos los deportes. Ahí en la federación, fue el primer evento en el que compartimos la Villa Olímpica con todos los deportes, desde equitación a, no sé, básquet. Fue re groso. Para mí fue el evento más groso que hice. Lo más cercano, es un evento preolímpico, lo más cercano a las Olimpiadas. Okay. Eso te clasificaba. Bueno, primero se entregaban medallas, 1, 2 y 3. Y si quedabas, si ganabas el oro, ya te aseguraba la clasificación al olímpico. O si quedabas segundo, podías tener posibilidad de que el otro clasifique, vaya bien en el evento, claro, o quedar ahí nomás suplente. Claro. También, de que si alguno no puede ir, vos entrás. Entonces los medallistas siempre igual tenían esa posibilidad. Igual yo no especulaba con eso, pero también me acuerdo que está bien, en ese evento ninguno agarró oro, Lele quedó segundo, yo quedé tercera. Algunas otras categorías, pero que no eran olímpicas, claro, agarraron medallas también. Los SAP, longboard puede ser, surfing, no sé si quedó segundo también. Pero lo que nos arruinó, o al menos a mí, fue que la pandemia. Claro. Cuando después hubo Elisa, que Elisa se convirtió en también clasificatorio, sí, que es un evento no tan importante como el Panamericano Pan Am Sport, pero que también te daba plazas, sí, y más plazas, más slots. Que solo claro. una. Ahí yo creo que quedé y había clasificado a Tokio. ¿Mirá vos? Sí, que fue en Japón este evento. Yo ni sabía, porque después pasó todo lo de la pandemia y se canceló ese evento. Claro. Así que después yo al quedar con el tercer puesto era solamente suplente de alguna que le dé COVID positivo, una locura. Así que en realidad en el olímpico que fue Lele yo era suplente. Ok. Igual que la Indu también, que ya había tenido un buen resultado en el último en ISA. El ISA. Claro, algo entonces así fue. Era así, encima también estaba sí. En ese momento que era COVID todo, el COVID positivo podía dar a cualquiera. Sí, no. Y te podías de un día para el otro que te llamen y che. También había algún. Era raro, para mí esos años tendrían que no haber hecho esos eventos. No sé por qué hicieron, para mí fue intereses económicos, hacer el evento, lo querían hacer a toda costa, pero también te hacían un test y no era 100% seguro, a algunos les daba positivo, pero después no tenían COVID y los habían eliminado de la competencia. Pasó mucho con atletas, los franceses, me acuerdo que habían dejado un montón de franceses afuera y después los reincorporaron en otro estado de la competencia, como en otra ronda.
todo el mundo se quejó, ¿no? Hicieron unas cosas muy turbias. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que pasó en esos últimos ISA en El Salvador. Cuando arrancaron a hacer los ISA en El Salvador, Sí. en plena pandemia, estuvo re manipulada esos preolímpicos. Claro. Pero bueno, nada, ahora ya viéndolo desde otro plano, hoy sos una Orne mucho más madura, digamos, ¿no? El surf, el deporte, la competencia siempre está, pero hoy también te estás dedicando a otra cosa, sos guardavidas, Sí. lo estuvimos hablando. Hoy trabajás en lo que es estar ahí, cuidando lo que son las playas, cuidando lo que es la gente, estás en acantilados, ¿no? Sí, ya es como mi 7ª temporada Perfecto. en acantilados. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Excelente. Me encanta porque trabajo de mañana, trabajo con mi hermana, entreno ahí, la olita está re buena, van pescadores, van mi familia, tengo amigos. Es una de las últimas playas públicas que hay. Voy en moto, disfruto Del verano de a madrugar, madrugo siempre, me voy a ver el amanecer y también surfeo antes de arrancar a laburar. Sí, me gusta mi trabajo, obvio. pleno. Excelente. Y bueno, y también desde en otro lado tenés unos surf trips. Ajá. Que bueno, ahora quiero que comentes un poco las fechas y todo. Bien. Con tu hermana. Ujú. Que se llama Latin Mafia. ¿De Sí. dónde viene el nombre? La marca Latin Mafia y el nombre surgió cuando yo hacía el circuito mundial. Ok. Estos eventos que empecé a hacer con mis amigas, viajábamos juntas, un grupito de 5 o 6, alquilábamos una casa, un auto y hacíamos el circuito mundial, el WS. Ese circuito yo lo hice como 7 años. Una noche pasó que salimos, era un evento, antes estaba dividido los eventos femeninos de los masculinos. ¿En los QS? Sí, en los QS. Ok. Había circuitos aparte. Por ahí estaban cerca, con el evento de la pierna europea estaban cercanos en fecha, pero el de las mujeres era Sí, una separado fecha y en otra. playa y fecha de los Mirá vos. hombres. Bueno, era la pierna europea y estábamos en Portugal. Estaba Sofi Mulano y me acuerdo que ella ganó el evento. Salimos a festejar con la negra Analí Gómez, la negrita, Jocelyn de Venezuela. ¿Quién más estábamos? Mimi de Ecuador. Éramos como 5 latinas, que Sofi, y el resto eran gringas, australianas, de Nueva Zelanda. Y pasó que esa noche uno de los chicos que nos habían sacado a recorrer algunos barcitos en Cascais, se puso medio jede con una de las chicas, con Mimi, y Analí sin querer le dijo, oye, ¿qué te pasa? Pero esto todo en una situación nocturna, Ok. y sin querer la copa se rompió y le agujereó la frente al chabón, Al loco. al portugués. Que encima nos estaban haciendo de guía turístico. Claro, sí. Y no hubo esa intención. Pero había unos marroquíes que no tenían nada que ver con ellos y se pusieron returbios y también nos estaban sacando del boliche porque ya cerraban, eran como las 2 de la mañana. Y yo cuando salgo y ya estaban tipo todos saliendo, estos marroquíes, había uno arriba de Mimi golpeándola, así, arriba. Ah, bizarro, total. Muy bizarro y muy violento y tu primera reacción cuando ves a alguien, primero una amiga, lo que sea, que tenga una chica, un chico, pero tenía un mono arriba golpeándola y ella tipo tapándose la cara. Yo salgo y veo esa secuencia, nada, patada voladora, pim, pum, pam. Nos metemos las 5 latinas y le damos... Masa. Empezamos a pelearnos con estos 2 chabones, Está bien. grandotes, porque eran 2. Entonces nos metimos las 5 y les empezamos, nos peleamos físicamente porque... Sí, porque no se sé, había ido todo. por suerte de no había un control arma, total. no había un arma blanca, no pasó nada. Pero eran 2. Bueno, cuestión que éramos 5 y se terminaron yendo porque éramos más que ellos. Ok. Pero realmente ellos eran re gigantes. Después vino la policía, salió una nota en el diario de que las surfistas, porque en ese momento eran como estrellas, ¿viste? Sí, sí. Sofi, que había ganado el evento, había tenido una charla más temprano con
la embajada de turismo. Claro, todo. Era como un evento muy sí. grande en Portugal. Esos eventos eran full turismo. Sí. Y nosotras venimos a arruinar el turismo en la noche, Un a dar la quilombo peor total. imagen. Pero De lo no mejor sucedió, no la buscamos, no fue todo que noticia. buscamos. Sino que era defendernos Sí, entre sí, nosotras está porque corría en riesgo su vida. Sí, pero bueno, Le ahí después quebraron se el dedo a manipula Mimi todo. esa noche. Claro, se Porque manipula ella todo lo que son las defendiéndose noticias, todo. y le estaban pegando. Tuvimos que de esa pelea que vino la policía, que se dilató todo, ir al hospital, ir con el portugués a que le den puntos en la frente, a Mimi que le entablen el dedo. Y al día siguiente, el resto de las chicas que no eran latinas nos dijeron, ustedes son la latimafia. Tipo, son una mafia latina porque nadie se va a meter con ustedes. Estos dos chicos se escaparon corriendo. Claro. Porque Y de ahí quedó el nombre. nos íbamos a fajar, si se quedaban éramos más. Y no íbamos a echarnos para atrás. Totalmente. La primera reacción era defendernos. Y bueno, hicimos eso, pero fue muy gracioso porque el resto era una rondita y todos estaban como en shock. ¿De qué está pasando? Todo pasó muy rápido. ¿Qué está pasando? ¿Quién le pega a Pi? ¿Pero estos de dónde salieron? Pero ellas estaban paralizadas, nosotras no, nosotras fuimos a defendernos. Sí, totalmente. Y le llamó la atención eso. Y el entorno la llamó la Que Latin justo Mafia. éramos latinas, Claro. latinas, amigas, de habla hispana. Hay una hermandad, ¿no? Entre lo que Sí. son las latinas y Re. bueno, en general, latinos y todo Hasta lo que también es el el tour y brasilero. todo. Creo Claro. que el brasilero también es como nosotros. Por ahí es otro idioma, hay más pica porque el fútbol, porque el surf, porque el hombre. Pero creo que tenemos esa hermandad. sangre caliente, ¿no? Sí, de Sudamérica de vamos a defendernos porque Totalmente. todos vamos para el mismo lado, no sé, esa amistad no la encontré con tantos amigos de afuera. Claro. Más que con los latinos, sí, siempre tengo... Misma con lo difícil que se hace de salir desde acá, desde esta región y Todos saben lo de difícil. cruzar todo el mundo para irte meses, Sí. a hablar otro idioma. Entonces sí, siempre se genera ese respaldo, esa confianza y esa Siempre te hermandad, ¿no? reciben latinos, venezolanos, Claro. en otros países, ecuatorianos. Siempre que saben que vos venís de un lugar de Sudamérica, que te estás esforzando, te abren su casa, te ayudan, siempre. Claro. Bueno, un saludo a todos, Gracias. a toda la Latin Mafia, ¿no? Sí, a la comunidad. Mandar un saludo a toda la comunidad. Latin Mafia que hay por el mundo y que me ha ayudado. Totalmente. Desde que empecé a viajar y a surfear. Totalmente. Bueno, ahora nos vamos a los surf trips. Bien. Comentame qué es este proyecto. Ya lo venís haciendo hace años, Sí. pero ¿cómo funciona? Bueno, con Agos ya es el 4º año que hacemos los surf trips. Llevamos gente adulta, nivel intermedio. ¿Edad? ¿Tienen Te diría, este año rango de vienen edad? algunas nenas más chiquitas, menores de edad, que van con su mamá, con acompañante. Te diría que 20 a 60. Mirá vos. Sí, son personas que arrancaron a surfear ya adultas, que son profesionales en sus trabajos, que por ahí no pueden surfear todos los días de la semana y no tienen tanta constancia. Entonces son más surfistas de fin de semana, pero fanáticos. Pero también gente que como nosotras, que cuida mucho su alimentación, su bienestar, su salud, le gusta la vida al aire libre. Entonces no solamente es un surf trip de olas y de surfing intensivo y de 2 sesiones por día, porque 3 realmente no les da el gas, porque son muy intensas las surfeadas en los lugares como el Pacífico, donde hay mucha corriente, hay muchas totalmente. olas. Son muchas olas, mucha corriente. De energía tremenda. 2 sesiones es un montón, son muy intensivas, se ve el videoanálisis todos los días. Y Mismo además, pasa que esos días hay que acostumbrarse a esos mares, ¿viste? sí, por ahí te lleva una semana No, acostumbrarte. totalmente. Y todo eso va sumando cansancio. Pero también ponemos mucho énfasis en la alimentación y el recuperarnos bien. Además que Perú es un país muy gastronómico. ¿A dónde van? ¿A riquísima Perú? la comida. A Lobitos. ¿Y qué fecha? Vamos a ir en agosto
agosto y en septiembre. Ok. Del 10 al 24 la primera fecha en agosto y del 5 al 18 en septiembre. Son 14 días. ¿Hay cupos disponibles Hay cupos ahora? para septiembre, Perfecto. algunos, no muchos, pero en septiembre todavía están a tiempo del 5 al 18. Y como te digo, es también, no tienen que ir solo surfistas, van acompañantes de surfistas, por ahí parejas que no tienen la obligación de surfear todos los días, cada uno tiene libertades, nos quedamos enfrente a la ola, se ve, podés estar tomando mate en tu balconcito y ver a tu pareja o a tu amigo o a tu hija, lo que sea, cómo entrena, surfea y tiene la sesión. A veces nos vamos a otras playas, pero Lobitos es lo más constante. Tenés 3 cruces, batería, piscina, la mayoría izquierdas, muy perfectas, sí. Que te dejan explayarte, divertirse, mirarse sus pies. Claro, tenés tiempo para pensar también. Y recorrer la ola, ¿no? Pero también es, como te digo, gastronómico, damos buena comida, un buen menú, todos pueden elegir, ¿no? Hacemos también tours, paseos, no solamente surf, pero es muy, muy enfocado en mejorar un surfing intensivo y coaching. Claro, sí. O sea, está eso como principal, digamos, y después está todo lo que lo rodea, que también es pasarla bien. Todo lo lindo, ¿no?, que tiene Perú, sí, obvio. Hermoso. Amaneceres alucinantes, atardeceres. Espectaculares, sí. Realmente que en son espectaculares Pacífico. Los atardeceres que caen el sol ahí. Y el clima. Y el clima. Porque Perú, si vas al sur en invierno, no sale el sol nunca. No. En cambio, nosotros en el norte, vamos a sí. Lobitos, donde la ciudad del sol, sí, todo el año hay sol. Sí, así que si querés broncearte, querés surfear, gente, se contactan con Orne. Sí. Nada, un surf trip que no se pueden perder. Y bueno, vamos ya medio que cerrando la charla, vamos con 2 preguntitas más. Hoy en día también estás, bueno, con Rusty, se te ve en el pecho ahí la marca. Sí. Horizonte, lo que es el club de playa, comentame un poco de ese proyecto, si querés. Sí, yo vengo ya hace 6 años con Rusty. Okay. Es una marca que siempre me gustó, que nunca en Argentina se involucró mucho con el surf, porque no es una marca que le importa lo competitivo, pero que viene con mucha trayectoria y ¿cómo se dice? Muy fuerte afuera, ¿no? Con una historia. No, totalmente. De los primeros pioneros que hacían tablas. Recontra Rusty, reconocida Shaper, en lo que es el surfing muy reconocida a nivel mundial. Y acá es más urbana, están en Buenos Aires, pero nosotros somos un nexo con el mar. Y está apoyando este año a la Playa Horizonte como sponsor también. Bueno. Así que queremos instalar ahí un point para recibir gente que quiera aprender a surfear, para los riders, convocarlos. Es una playa con re buenas olas. Así que este verano va a ser la playa Rusty, ¿no? Excelente, Horizonte. Perfecto. Bueno, Sí. ahí va a estar Orne también, ¿no? Respondiendo cuando no esté en acantilados. También estoy de team manager. Okay. Este año me incorporé, estoy armando un team de surfistas. Se sumó Tommy Márquez. Mirá vos. En tabla corta. También Sebi Ventura. Mirá vos. Como free surfer, sí. Lo más importante es tener buenos surfistas. No nos importa la competencia, así que sean personas humildes, fanáticos del surf, manija, como son los chicos, y además que la rompen. Agos con longboard, la aguja de Ipache también, porque es una leyenda y representa muy bien la ideología de la marca también y la trayectoria. Así que sí. Yo creo que es súper importante eso que comentás vos. Me parece muy bien desde la marca que haya tomado una team manager que esté dentro de lo que es el deporte, ¿no? Porque vos mismo lo dijiste, es una marca que es de surfing, pero capaz que está en Buenos Aires, un estilo más urbano, y si se quieren enfocar o sí, desenvolver en lo que es su historia, necesita una persona que sepa de lo que es la cultura, que sepa de lo que es la industria. Y también porque si hay un team manager que no entiende del surf, pone a alguien porque es conocido de tal. Yo quiero que realmente represente la marca, alguien que va a representar la marca con sus valores, porque es buen surfista
y porque tiene una trayectoria y se esforzó para llegar a donde está. Claro. No tenés que ser un campeón de nada, no tenés que haber ganado circuitos ni torneos, sino que tenés que ser un buen representante del surf. Excelente. Y mismo sabés cómo responder a las necesidades de los riders, porque vos lo has sentido en su momento, lo sentís Sí. y sabés que se necesita esto, se necesita lo otro, entonces vos peleás también desde ese lado. No solo de una persona profesional que se dedica a eso, sino también de que has sido surfista, sos surfista y competidora y sabe qué es lo que necesita un surfista competidor. Tal cual. Bueno, Orne, nada, eso es tremendo. Me encantó esta charla. Vamos a darle medio un cierre, una última pregunta y después toca despedir, agradecer. Quiero que te pongas vos en tu situación de hoy en día, 2025, y veas a la Orne de 11 años que se compraba su primer tabla y mires a la cámara que es Orne y le digas algo, le digas lo que vos sientas. No, creo que hiciste las cosas bien. No, que todos los esfuerzos valieron la pena, que a veces no todo lo que uno sueña se consigue, pero yo no me arrepiento de nada. Creo que conseguí todo lo que quise y pude vivir del surf, lo disfruto y lo sigo disfrutando. Creo que es eso, que valorar lo que fue el tránsito, ¿no? Porque de nada sirve haber conseguido cosas si vos no disfrutaste en el proceso. Así que sí, obvio, miro a la Orne chiquita y es re loco porque el tiempo vuela, pero amo estar donde estoy, las cosas que pasaron y seguir para adelante, porque creo que hasta el día que deje de surfear me voy a seguir considerando surfista, nada más. Creo que soy eso, surfista. Tremendo. Bueno, Orne, nada, muchas gracias por venir. ¿Algún agradecimiento que quieras hacer en especial? No, a las marcas que están conmigo hace mucho, a mi familia, a la gente que siempre me tira la mejor y a la que también me tira peor. Sí, también gracias porque todo es positivo y todo se convierte y todo vuelve. Así que gracias a los que están y los que siempre estuvieron. Excelente. Gente, cerramos con el podcast número 12 con la 12 veces campeona argentina, Orne. Gracias. Así que nada, muchas gracias a vos por venir. Bueno. Excelente.